organizador, vamos a hablar un poco de osteoartrosis, que es algo que no solo vemos diario, sino que todos vamos a hacer. El proceso de envejecimiento es un proceso normal en el cual todos nuestros familiares y nosotros mismos estamos encaminados a sufrir. ¿Qué es la osteoartrosis? Va a ser un grupo de condiciones que a través de una vía patológica van a conducir a una pérdida progresiva del cartílago articular. Todo el mundo decimos cartílago articular y cuando vemos en los libros de anatomía, al cartílago se le dedica un pequeño espacio. No nos dice casi nada de qué es ni de cómo funciona. Estos generan cambios relativos en los tejidos que están pericirculares con factores genéticos, fuerzas mecánicas, procesos celulares y obviamente procesos bioquímicos que nos van a estar lesionando. Esta es la forma en la cual nosotros vemos en un libro de anatomía el cartílago. Nosotros podríamos decir dónde está el cartílago más grueso de todo nuestro cuerpo. Y la zona más gruesa de nuestro cuerpo no va a estar en la zona de la cadera, por ejemplo, se encuentra en la rótula. A pesar de que pareciera que no es un hueso de carga, la fuerza de tensión de la rótula hacia la parte vertical para permitirnos a nosotros poder erguirnos, poder pararnos, hace que el dolor primario, vean a sus abuelitas, vean a sus mamás, el dolor primario que tienen es a nivel de las rodillas, este es a nivel de la patela. Esta es la zona donde más dolor va a estar viendo. No debemos de pensarlo solamente como un aspecto puramente anatómico, sino ubicarlo desde un aspecto histológico, pero sobre todo un aspecto biomecánico. ¿Qué cambios mecánicos se está generando para nosotros poder determinar y hacer un proceso de osteoartrosis? Va a estar comprendido el cartílago de dos componentes principales. El primero, el colágeno. Imagínense ustedes el cabello de una dama, el cual podemos arrancar fácilmente. Pero ahora yo ese cabello voy a agarrar mucho y lo voy a tratar de jalar, me va a costar más. Pero ahora yo le hago una trenza y esto me va a servir para cargar algo. Es el mismo tejido, pero la forma tridimensional en la cual le estoy presentando hace que aumente la rigidez. Líneas de colágeno no va a ser más que líneas rectas, que yo voy a tener esta es diestra, por lo tanto esta es siniestra. Cada tres componentes lo voy a girar a la izquierda. Después voy a agarrar tres y los voy a girar sobre sí mismos. Esto nos va a estar dando una resistencia a la tensión. Si esta no es adecuada, ¿qué voy a tener? Una colágenopatía. Por lo tanto, ¿qué tengo? Pacientes hiperlaxos. Pacientes que obviamente el tema, por ejemplo, que se vio antes de pie plano, que va a estar asociado, ok, vamos a tener problemas. Pacientes que podemos agarrar, las envolvemos en una cajita, las dejamos ahí. Esa es una paciente hiperlaxa. Una paciente que vamos a tener problemas. La tipo 2 de la colágena es el más abundante, el 90-95. Le va a dar una resistencia a esto, a una fuerza tensora. Ahora, imagínense estas mismas líneas de carga que yo tengo. Piensen que ustedes están corriendo y se quieren detener. ¿Se detienen hacia adelante o se detienen hacia atrás? Se van a detener hacia atrás. ¿Por qué? Porque es una línea para evitar la zona de fricción. Esta zona de inclinación va a estar formándose a través de la colágena. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a hacer una forma terciaria y una forma cuaternaria. ¿Qué es eso? Se va a empalmar. Imagínense ustedes una pared de ladrillos y yo pongo, soy su albañil, le pongo un ladrillo exactamente encima del otro. ¿Me van a pagar? ¿Por qué no me van a pagar? Porque el ladrillo tiene que estar puesto a un cierto traslación de otro. ¿Para qué? Para que evitemos grietas. Piensen en una hoja, muévanla, no se va a romper. Háganle una grieta pequeña, jálenla y se va a romper muy fácil. ¿Qué es eso? Una grieta crítica de Griffith con el cual hacemos que se debilite el tejido. Hay pacientes que tenemos debilidad de estos tejidos. Va a tener entonces la forma de triple hélice y está dado por cromosomas. El cromosoma 11 y el cromosoma 22, el 16 les van a dar uno, el cromosoma 11 la forma, el 16 hacia dónde va a girar y el 22, esos tres que giramos hacia la izquierda, ahora los giro hacia la derecha y me va a dar esta formación. El otro componente que tiene, ya tenemos algo para resistir la tensión, ahora necesitamos algo que resista la compresión. ¿Qué vamos a tener? Proteoglicanos. ¿Qué es un proteoglicano? Son proteínas, pero estas proteínas, imagínenselas ustedes como un arbolito de Navidad sintético. ¿Ya se lo imaginaron? Sáquenlo de su caja, ya lo tenemos. Si ustedes me dicen, no, nos vamos a tirar sobre 10 arbolitos, pues de todas maneras no sirve para compresión. ¿Qué podemos hacer para que esto nos sirva para la compresión física? Usar imanes. En cada punta del arbolito de Navidad, póngale un ion negativo. Si yo tengo dos imanes de la misma carga y los trato de unir, ¿qué va a pasar? Se van a rechazar. Eso se llama ley de Coulomb. O entre más cerca tenga, más fuerte se va a rechazar. Ahora imagínense ese arbolito de Navidad con cada una de las puntas con un componente de ion negativo. Va a estar
abierto. Y entre más no quiera comprimir, se va a abrir más. Este cuarto, imagínense con varios de estos arbolitos de Navidad. Si no hacemos nada, va a terminar rompiendo las paredes. Para que no se rompan las paredes, ahora le pongo estos cables, que son la colágena, para que mantengan una tensión. Esta tensión, al mantenerse, nos va a permitir una mayor formación. Pero dijimos que son cargas negativas. ¿Qué atraigo? Cargas positivas. Por lo tanto, lo lleno ahora de agua. Al llenarlo de agua, yo voy a tener un sistema hidráulico, un sistema que biológicamente tiene un esfuerzo interno, que se llama presión de Donald. Tengo un tejido biopreesforzado. Y ahora ya tengo agua. Por lo tanto, es un sistema, si yo me paro y camino, el cartílago se debería de estar aplastando. Y debería llegar unos cuantos pasos y ya no tengo cartílago. En cambio, este va haciendo un sistema de muelleo. Este sistema de muelleo es a través de principios físicos, porque tengo embebido en un líquido, porque lo tengo con un ion negativo, porque lo tengo con componentes de colágeno, me va a resistir esta compresión y esta degeneración que voy a tener. Aparte de esto, tengo afuera del líquido sinovial, que nos va a estar permitiendo una lubricación. Piensen en su carro, van a 100 km por hora y se topan con un charco de aceite. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir la fricción sobre las llantas y por eso ustedes se van a derrapar. Cuando nosotros tenemos nuestras articulaciones, el líquido va a evitar esta zona de fricción. ¿Qué es ese líquido? Un hialuronato, un transitado plasmático más ácido hialurónico. Por eso, ¿qué es lo que les dan? Bueno, les dicen, bueno, vamos a darles ácido hialurónico para este paciente y esto nos va a permitir la nutrición. El cartílago es avascular, es aneural, es alinfático, está sometido a cargas. Galileo Galilei les diría que por si mueve, y sin embargo está vivo, y sin embargo se mueve. Para que esto pueda quitar todos los detritus, yo tengo ese líquido, lo comprimo, tengo poros cada 6 milímetros, lo comprimo, sale el líquido, salen los residuos, vuelve a hacer una imbibición, metes líquido y entonces produzco que tenga los nutrientes y entonces no se muere mi célula con una condrotosis. Y de esa manera seguimos perdurando. Si hay algún factor que nos falle en estos, nos va a llevar a un deterioro. ¿Qué hacemos? Las articulaciones, véanlas. La mayoría de nuestras articulaciones son en forma circular. ¿Para qué? Para hacer la forma de una llanta. Evitar el dato de fricción haciendo algo que se llama una cuña hidrodinámica. Y de esta manera disminuimos la fricción que va a tener y hacemos que perdure. Tenemos que pensar algo. El proceso de envejecimiento, nosotros decimos, no, yo todavía no soy viejo. El proceso de envejecimiento es el proceso en el cual la célula va a tener un número de repeticiones determinada hasta que ya no puede volver a replicarse y tiende a fenecer, tiende a morir. Ese empieza a los 30 años. Entonces tenemos que pensar si somos o no somos viejos. Esto aparte, cuando yo comprimo el cartílago, este cartílago se va a deformar. Esta deformidad nos va a hacer una forma elastohidrodinámica. ¿Qué quiere decir? Comprimo, deformo, soporto la carga, aumento la base de sustentación en pascales y regreso al medio. De esta manera distribuyo carga y me canso menos, me fatigo menos, me desgasto menos. Y esta es forma de disminuir la presión. ¿Cuáles son los factores de riesgo que voy a tener en esta osteoartrosis? Obviamente la edad. Entre más grandes somos, la capacidad de retención de agua es diferente. Yo voy perdiendo agua y voy haciendo problemas. La obesidad, ¿qué estamos haciendo? Carga en pascales. Piensen ustedes en una tachuela, comprímanla. La parte de la punta es una punta muy pequeña. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aumentar toda la carga que se distribuye en una base en un solo punto. Por lo tanto, vamos a hundir esa tachuela. Es lo mismo que pasa. Si nosotros tenemos más peso, vamos a distribuir ese peso en áreas más pequeñas. Por lo tanto, vamos a hacer una artrosis. ¿Qué otra cosa? El sedentarismo, la sobrecarga laboral, accidentes obviamente y fenómenos traumáticos. ¿Cómo la clasificamos? Primaria. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Rodillas, manos, caderas, columna, pies. ¿Qué es lo más común? Lo primario va a ser rodillas. ¿Por qué? Porque la base de sustentación en pascales es menor. Yo tengo más gonartrosis, después tengo cadera, coxartrosis, rara, tobillo, talartrosis, rara, húmero, omartrosis, rara, risartrosis. Entonces, son las formas en las cuales voy a tener de acuerdo al tipo de movimiento que yo genero. La prevalencia después de los 65 años de edad es en todo el mundo, pero en forma normal, ¿quién la va a sufrir más? Las mujeres. ¿Por qué? Porque la colágena de las mujeres es más delgada, porque tiene menos resistencia. El cartílago es más delgado, no tiene la misma forma. Es más común que sean procesos familiares, gemelares, y la raza blanca va a sufrir más estas formas. ¿Qué es lo que empieza a hacer?
algo que se llama grietas clínicas de Griffith. Creo una lesión que se sigue perpetuando. Si yo tengo una pequeña lesión y la tengo en un fluido, este fluido va a estar haciendo que ese líquido ya no pase de una forma normal. Estamos haciendo algo que se llama vórtices de von Karman. Estamos haciendo fenómenos de turbulencia que van a generar que se degrade más el cartílago que está alrededor. Por lo tanto, la artrosis va a continuar y nos va a llevar a problemas. Primariamente es un proceso degenerativo, pero esta destrucción que yo empiezo a hacer me lo va a llevar a un proceso inflamatorio. Entonces, yo voy a empezar con toda una cascada inflamatoria, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta, y esto nos va a llevar a un proceso de metaloproteasas que van a terminar dañando y destruyendo este cartílago. Por lo tanto, de un proceso que empezó como tipo degenerativo, lo voy a tener con una destrucción completa, y esto nos va a llevar a una falla de esta matriz. ¿Qué es lo que vamos a tener? Todo este tipo de artrosis, una artrosis, de primero una risartrosis. Vean este hombro, el cual no solo rompió el mango rotador, que en un momento dado vamos a ver esa clase, sino que aparte de romperla ya está chocando con el acrón y con parte de la clavícula. Ya forma como si fuera un acetábulo, se llama una acetabulización. Forma así que la cadera o la rodilla tienen deformidades angulares. Vean a sus pacientes, si aparte las rodillas tienen un varo o un valgo, estamos cargando más sobre una zona y nos llevan a estos problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, reposo. Tenemos que hacer un buen reposo, disminuir de peso, en el momento ayudaremos, cambio de actividades, AINES, tenemos que dar antiinflamatorios, no esteroideos para ayudarle, podemos dar condroprotectores, medicamentos que traten de crear, no cartílago, no se puede crear cartílago, se puede crear fibrocartílago, y de esta manera tratar de hacer algo que recurra. Viscosuplementación, sí, pero para poder viscosuplementar a alguien tengo que tener una pequeña cantidad de cartílago para que yo meta un líquido que tiene ya luronatos y poder hacer que se hinche. Si yo le pongo a un paciente con un grado 4 que ya no tiene cartílago, ¿qué hincho? Nada, absolutamente. ¿Y qué hacemos? Tratamientos artroscópicos, tratamientos de reemplazo. Cuando nosotros tenemos un proceso de artrosis, podemos tener fenómenos en el cual se rompe el tejido circundante. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una reparación de ese tejido. O que nosotros encontramos lesiones traumáticas, que vamos a estar encontrando este tipo de lesiones. Lesiones en las cuales un segmento del cartílago está perdido, que ya no encontramos. Y que nosotros debemos de hacer un tratamiento artroscópico. ¿Y qué es lo que hacemos? Le damos estímulo de calor en algunas zonas. ¿Para qué? Imagínense un papel celofán. Yo le pongo fuego y lo quemo, pero le voy acercando fuego poco a poco y este se retrae. Lo dejan enfriar y se va a hacer duro. ¿Qué hacemos? No damos fuego, pero damos alta frecuencia. Un proceso en el cual hacemos un proceso que se llama lixiviación y de esta manera hacemos que ese cartílago se repliegue sobre sí y no se siga cayendo. Otra de las cosas que hacemos es quitar pequeños cuerpos libres que pueden ustedes estar viendo y que de esta manera quitamos sistemas de bloqueo que están favoreciendo al destrozo de esta articulación. Ya pasó de esto, ya no podemos hacer esto. ¿Qué nos toca hacer? Lo que nos toca hacer es un proceso protésico. Si lo que ya no funciona como tal es el cartílago, ¿qué tenemos que estar haciendo? Cambiar, sustituir esa articulación por otro tipo de articulación, una articulación mecánica. Una articulación dada por un metal. Uno diría, vamos a hacerlo en pacientes jóvenes. Pero ¿cuál es el problema? El metal no se vuelve a regenerar, lo que su hueso sí. Por lo tanto, esto tiene una duración. Una buena prótesis de rodilla 12 años, una de cadera 15 años. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay que cambiarla. No estamos quitándole el problema al paciente, le estamos cambiando por otro, que quizás no le duele en un tiempo, pero a la larga estamos generando un problema. ¿Qué debemos de estar haciendo entonces? Lo que debemos de estar haciendo principalmente es educar al paciente. El primer contacto que ustedes van a tener va a ser para cambiar formas del paciente. Ustedes le están dando o permitiendo que el paciente tome coca, tome refresco. ¿Qué es lo que están haciendo? Degranando este tipo de tejidos. Permitiendo que el paciente se mantenga hipertenso o con diabetes. ¿Qué estamos haciendo? Una falla en la microcirculación, que al fin y al cabo quedamos que es parte de lo que va a estar generando. Si nosotros no cambiamos estos aspectos dinámicos, a lo que vamos a llegar en un proceso de osteoartrosis es a esto, un reemplazo protésico, ya que nosotros tengamos un deterioro de este paciente. Muchas gracias.